Podemos empezar cuando quieras. Arranquemos, arranquemos. Agradecemos aquí a Jorge, que no Ahí necesita estoy presentación. proyectando. Ya hemos enviado su currículum con la convocatoria y por lo tanto no le quitamos. ¿Cuánto tiempo tengo más o menos? Tú mismo. La idea bueno. Normalmente la idea es hablar como 20-25 minutos y luego Perfecto. comentarios, pero vamos, no tenemos Bien. especial problema. Perfecto. ¿Pueden ver las slides bien? Sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Javier, te agradezco, bueno, a vos en nombre de la asociación la invitación, y a Alberto, que me hizo acá personalmente la invitación, así que para mí es un gustazo estar acá, presentar el trabajo y poder discutirlo, así que bueno. El trabajo al cual les voy a contar hoy es un trabajo que hicimos con gente del Banco Interamericano de Desarrollo, con Martín Ardanaz, Eduardo Cavallo y Alejandro Izquierdo, con los cuales venimos trabajando en una serie de trabajos con una agenda fiscal. En este caso vamos a ver si la composición del gasto público, o cómo se maneja la composición del gasto público a la hora de hacer un ajuste fiscal, importa en términos de los efectos que tienen los ajustes fiscales. A ver, como por ahí hablábamos recién con Juan Pablo, este trabajo, o sea, está motivado por cuando vino el COVID, hubo que desajustar los fiscos básicamente, hubo que hacer mucha política de gasto asistencial, la recaudación se cayó y los saldos fiscales se deterioraron, eso llevó a aumentar el nivel de endeudamiento. Entonces ahora, en esta vuelta a la nueva normalidad, o a la normalidad, hay que poner en caja un poco las cuentas públicas, y la pregunta que surge ahí es: ¿cómo deberían los países implementar estas vueltas a las normalidades a través de consolidaciones fiscales, ¿okay? O ajustes fiscales? Yo voy a estar usando el término consolidación, pero podemos hablar de ajuste también tranquilamente. Y esta pregunta, si bien ha sido contestada ya con bastante énfasis, porque hay una amplia literatura que empezó a mirar esto, sobre todo después de la gran recesión del 2009, hay un survey de Valerie Ramey que es muy interesante, puso el foco en el resultado general, es decir, en el efecto del balance sobre el nivel de actividad, y en términos de composición, en ver si los ajustes basados en impuestos eran más o menos recesivos o más o menos contractivos que aquellos basados en el gasto. Eso es hasta donde está la literatura. Hay un paper de Guajardo, el paper de Alberto Lesina y coautores que miraron esa descomposición. Ahí, solo para fijar ideas, hay dos resultados medianamente generales. El consenso sobre el resultado general es que las consolidaciones fiscales son contractivas, ¿okay? Al menos en el impacto. Y el consenso sobre el segundo punto, si quieren, es que aquellas que son basadas en impuestos son más contractivas que las basadas en el gasto. ¿Okay? Básicamente hay todo un enfoque ahí basado en los efectos de los impuestos sobre la oferta laboral. Si bien hay algún cuestionamiento por el lado del paper ese de Pablo Mauro y Villafuerte, estas son como las dos grandes resultados que están bastante establecidos por la evidencia empírica. Ahora bien, hay muy poca evidencia, o para nosotros es nula, sobre el papel de los componentes del gasto, ¿okay? Es decir, sobre el papel de cómo manejar el gasto corriente, el gasto de capital o el consumo público versus la inversión pública. Y nosotros que venimos trabajando, mirando un poco estos temas de composición, nos parece que es importante mirar la composición del gasto por varios motivos. ¿Okay? Mirar la composición a la hora de hacer un ajuste. Primero, porque hay bastante evidencia reciente de que los multiplicadores de ambos componentes del gasto son diferentes. ¿Okay? Hay una literatura, bueno, ahí tenemos un paper con Carlos Vega, Alejandro Izquierdo, Guille Bulletin, donde mostramos que, y con un modelo también formal, que un peso de inversión pública es más expansivo en términos de actividad económica que un peso de consumo público. Entonces, si bien tienen perfiles bien diferentes, la inversión pública tarda un poquito más en afectar la actividad económica que el consumo público, ahí hay un resultado que está bastante establecido, que muchas veces se da, como lo muestra el seminal paper de Baxter King del 93, que es porque hay complementariedades entre el capital público y el capital privado que pueden hacer que la inversión pública tenga alto rendimiento, que los multiplicadores son distintos y el de la inversión es mayor. Naturalmente, como todo, esto tiene warnings, tiene caveats,
que no siempre pasa esto, ¿no? Hay ciertas condiciones por las cuales el multiplicador de la inversión es más alto. Básicamente es si el gasto de inversión que uno hace es eficiente, se lo hace bien, si no lo hace con demora, si no hay delays en la implementación. También cómo se financia ese gasto público, ¿okay? Es esa inversión pública. Cuanto más distorsiva sea el financiamiento, los efectos van a ser menores, ¿okay? Se van a entender a desvanecer. Y también hay toda una serie de argumentos por el lado de la oferta y la demanda que tienen que ver con las señales que uno da a la hora de hacer un ajuste. Si uno hace un ajuste por el lado del gasto y en vez de bajar inversión, baja consumos públicos, lo que muestra la literatura es que hay ciertos efectos de confianza que hacen que los inversores se vean más dispuestos a financiar desbalances, ¿okay? Si ven que el financiamiento va a inversión pública en lugar de ir a, por ejemplo, salarios públicos, ¿okay? Lo mismo si uno ve que el paper de Corsetti que te dice, bueno, si vos haces el ajuste por el lado de los impuestos, eso no implica que vayas a bajar el gasto, entonces también la señal no es del todo positiva. Hay un argumento de Silvia Ardaña sobre mercados laborales que también te dice, bueno, si vos recortás el empleo público, eso puede generar menos demanda por empleo público, mayor desempleo y más competencia en el mercado privado y estimular la contratación privada por vía menores presión sobre el salario, por lo cual, por todos estos canales, tanto de oferta y de demanda, más el resultado del multiplicador, creemos que es importante poner el foco en esta dimensión. Entonces, lo que nos preguntamos es básicamente si los cambios en la composición del gasto afectan los efectos macroeconómicos de las consolidaciones fiscales. ¿Okay? Esa es la pregunta que nosotros vamos a ir a atacar en este paper bien puntual. Si lo queremos pensar de otra forma, es decir, yo tengo que hacer un ajuste. Da lo mismo que lo haga en términos de actividad económica, que lo haga vía el consumo público o vía la inversión. Si no es así, ¿cuáles son los canales que me hacen esa diferencia? ¿Okay? Y la respuesta, para no generar ningún tipo de suspenso, va a ser que no es lo mismo. ¿Okay? Eso lo vamos a ver. Lo que dice este paper es que básicamente no es lo mismo hacerlo vía consumo que vía inversión. Entonces, los resultados que encontramos en este paper, ¿okay? O la respuesta a esa pregunta anterior, primero miramos el efecto de una consolidación sobre el nivel de actividad y ahí encontramos que la consolidación es contractiva. ¿Okay? O sea, un aumento de 1% del PBI produce una caída de un 0,5% en 2 años. Digo, este resultado es un resultado que a esta altura está bien establecido en la literatura. Nosotros lo tenemos que proveer y testear para ponernos en sintonía con la literatura de ajustes y decir, bueno, en esta misma sintonía vamos a hablar y sobre este resultado que nosotros lo llamamos no condicionado, porque no está condicionado en la composición, vamos a contribuir. Ahora, cuando vemos el resultado condicionado, lo que encontramos es la respuesta a la pregunta anterior, es decir, sí, la composición del gasto es súper importante. Penalizar la inversión pública durante un episodio de consolidación fiscal tiende a amplificar esos efectos contractivos en el mediano plazo de las consolidaciones. ¿Okay? Y lo que mostramos en el paper, que los canales que están asociados son básicamente un canal asociado a los efectos que genera proteger la inversión pública sobre la inversión privada, ¿okay? Más efectos sobre el nivel de empleo y efectos sobre los mercados financieros, o este efecto que les contaba hoy de confianza, de cómo los mercados perciben que yo voy a hacer el ajuste y su disponibilidad a financiarme y esos canales. ¿Okay? Y lo que voy a tratar de mostrarles es que este resultado es robusto a un montón de chequeos de robustez, pero bueno, el más importante en esta literatura es el de endogeneidad. ¿Okay? Es que una vez que corregida la endogeneidad, el resultado se mantiene. Con este set de resultados nosotros creemos que contribuimos a analizar el comportamiento de la inversión pública versus el consumo durante las consolidaciones, sobre todo para descubrir estas posibles heterogeneidades en las respuestas que hay, del nivel de actividad, cómo uno hace el ajuste. ¿Okay? Acá hay un punto importante, que es que nos centramos en variables discrecionales de política, ¿okay? Versus lo que sería el gasto automático. En otro paper con Ale Izquierdo y con Guillermo Bulletin, mostramos que, bueno, en el menú de gastos que tiene el policymaker hay muchos que son automáticos, es decir, no sé, las pensiones, si bien uno puede hacer algunas cosas raras como las que por ahí hacemos en Argentina, generalmente van por un canal automático, lo mismo que un seguro de desempleo o un programa de asistencia a las familias. Esos son programas que están determinados por una ley, se indexan de alguna forma y van por... Es muy difícil para el policymaker ir y meter mano ahí. Es mucho más fácil ir por el lado de cortar la inversión, determinar el nivel de contratación en salario o los bienes y servicios del sector público, es decir, corta el gasto en toner, en papel, en impresoras. ¿Okay? Entonces,
nosotros miramos variables discrecionales que están dentro del menú del policy maker a la hora de hacer el ajuste. Y una contribución que también creemos que es relevante es que miramos una muestra amplia de países. ¿Okay? Yo les voy a mostrar que la literatura está generalmente centrada en los países desarrollados, en la economía avanzada. Nosotros incluimos acá una sample mixta donde tenemos países avanzados y en vías de desarrollo. Esa contribución con esos resultados básicamente le habla al primer set de la literatura de consolidaciones fiscales sobre esta discusión de si los efectos son contractivos o expansivos. ¿Okay? Ahí hay un paper bastante interesante, que fue el pionero, el paper de Shabazz y Pagano del 90, que fueron los que mostraban que los ajustes fiscales podían ser expansivos, por este canal de confianza. ¿Okay? Pero después vino atrás una pila de evidencia, el paper de Pablo Mauro, Guajardo, Jordá, Taylor, Betzma recientemente, que te dicen, bueno, mira, ese canal no estaría funcionando cuando uno empieza a medir bien, las consolidaciones son contractivas, y eso es lo que le decía al inicio, es un resultado que hoy más o menos está bastante establecido. Nosotros le vamos a hablar a esa literatura con nuestra contribución, pero estamos pasando muy de cerca a la literatura de los multiplicadores fiscales, porque es algo que a nosotros nos da como el pie para tratar de explicar el resultado. Digo, esta literatura de los multiplicadores fiscales, en la cual también, como les decía, hemos hecho alguna contribución, ha explotado después de la gran recesión del 2009. ¿Okay? Ver si el gasto público es expansivo, cuánto. Entonces, y ahí también hay un set de resultados, es decir, el multiplicador del gasto en general, el survey de Ramey te dice es 0,5, 0,8, menor a 1, pero eso depende de infinidad de circunstancias. ¿Okay? No es lo mismo gastar un peso en una recesión que en una expansión. Ahí el paper de Averbach y Gorovnichenko te dicen recesiones como el acorde de la teoría keynesiana, el multiplicador es más alto. Si la política monetaria es acomodaticia o está en el zero rubber bound, ahí el paper de Cristiano te dice el multiplicador es más alto. Si el régimen de tipo de cambio, como nos dice un modelo sencillo ISLM de economía abierta, con tipo de cambio fijo la economía, el multiplicador del gasto es más alto, la política fiscal es más efectiva, ahí está el paper de ISA en el CIRCI que muestra eso, y si la posición fiscal con la cual vos hacés, el nivel de endeudamiento es bajo y el balance fiscal está más o menos en orden, la posibilidad de que el multiplicador sea más alto es más alto. ¿Okay? O sea que acá esto depende de un montón de cosas. Ahora bien, esa literatura, como les decía, el primer set que mostraba las consolidaciones contractivas llega hasta este punto que les muestro acá, que este es el paper de Alesina y coautores del 2019, donde les muestra ese resultado que yo les decía hoy. O sea, acá lo que estamos viendo es si, bueno, yo hago un ajuste, es lo mismo si lo hago aumentando los impuestos que recortando los gastos. Bueno, Alesina lo que nos dice es que no. Las contractivas, ¿okay? Son las basadas en impuestos. ¿Okay? ¿Por qué? Lo que les decía hoy. Tenemos un efecto negativo sobre los incentivos de la oferta del trabajo, y eso repercute en el nivel de empleo y en la actividad. ¿Okay? Lo que ellos encuentran es que las basadas en empleo, en gastos, no son tan contractivas como las basadas en impuestos. ¿Okay? Y hasta ahí llegó como un poco el tema de meterse adentro de los componentes del balance. Entonces, nosotros creemos que, como les decía, meterse adentro de los componentes del gasto es importante también porque hay varios hechos utilizados que para nosotros creo que ya son bastante bien establecidos, que es decir, bueno, en una consolidación fiscal la variable de ajuste por lo general es la inversión. ¿Okay? Cae 2 o 3 veces más de lo que cae el consumo público. ¿Okay? Y ahí tenemos el cambio porcentual en la tasa de inversión ante una consolidación de 1%, cae el doble. ¿Okay? Entonces, ir a indagar sobre esta composición en los ajustes basados por el gasto creemos que es importante. Pero este efecto, que uno lo ve en promedio, cuando uno mira qué hacen los países en todos los episodios que tenés en la muestra, que uno puede identificar con los datos, muestra que ofrece una variedad de combinaciones muy grande, hay mucha variabilidad. ¿Okay? Hay muchos países que usan más la inversión que el gasto, otros que usan que el consumo, perdón, otros que usan en la misma proporción, otros se vuelcan más al consumo público. Hay mucha heterogeneidad en cómo se hacen los ajustes en cada país. Entonces, cuando encontramos esta heterogeneidad, nos parece que es importante ir a mirar o explotarla. ¿Okay? Explotarla para ver si esto nos puede contar algo. ¿Okay? Entonces, esta es un poco la historia del paper, lo que vamos a ir. Ahora me voy a meter un poco más, si ustedes quieren, en la parte formal del paper, le voy a contar los datos, la estrategia y los resultados. Pero bueno, eso es un poco la historia, lo que nos motivó, la contribución y a qué literatura le estamos hablando. Los datos que usamos para hacer el paper son datos relativamente sencillos o fáciles de conseguir, por ponerlos de alguna forma. Nosotros nos basamos básicamente en el World Economic Outlook del fondo. ¿Okay?
La variable primaria para medir esto de la consolidación fiscal es el balance fiscal primario ajustado por el ciclo, ¿okay? El Cyclical Adjusted Primary Balance. ¿Okay? Esa va a ser nuestra primera variable para decir, bueno, acá hay un ajuste, acá no hay un ajuste. Los componentes del gasto, ¿okay? Van a ser la inversión pública, que es la formación bruta de capital fijo, y los componentes del consumo van a ser salarios y bienes y servicios. ¿Okay? Noten, primario no corre con intereses, pero tampoco estamos incluyendo transferencias. ¿Okay? Transferencias las vamos a ver como les decía, es un componente que para nosotros es más de corte automático y lo vamos a ver en los canales de transmisión a través del consumo privado de cuenta nacional. Esa es la main data. Cuando vamos a tratar de controlar, porque hay mucho, la literatura lo dice, bueno, ojo que el balance ajustado por el ciclo no te garantiza que los cambios que identificás en los datos sean exógenos, vamos a usar unos episodios que se conocen como narrative approach, o episodios narrativos que dejan afuera un poco la econometría, el ajuste, la limpieza de la serie de tiempo, y se centran más en analizar con algunos documentos, ya sean diarios, discursos de hacedores de política, normas, cuál era el espíritu de ese ajuste, y ahí dicen, bueno, este ajuste tiene más, es exógeno o está respondiendo al ciclo. Entonces esos son los ajustes fiscales narrativos, que como ven los tomamos de varias contribuciones para tratar de tener la muestra de países desarrollados y en vías de desarrollo. ¿Okay? Pero básicamente está la data. La muestra, como le decía, que es una de las contribuciones del paper, tiene 70 países, 26 son industriales, 44 en vía de desarrollo, y vamos a recorrer el periodo de 1980 al 2019. ¿Okay? Primero, lo que tenemos que hacer en la data es identificar lo que decía episodios de Fiscal Consolidation. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el paper de Alesina y Ardaña, que se basa en esa métrica del balance ajustado por el ciclo, balance primario ajustado por el ciclo, y ahí lo que propone ese paper es decir, bueno, un ajuste fiscal sucede si en un año ese balance aumenta en 2 puntos del producto. ¿Ok? También sucede si en 2 años aumenta 1,5 punto del producto por año. ¿Ok? Esta es la métrica de referencia. En el paper vamos a mover estos umbrales para arriba y para abajo de modo tal de que no sea arbitrario y de que más allá de que cualquier definición tratemos de que esto mostrar de que nuestros resultados son robustos a la especificación del ajuste. Con esta definición que les mostraba ahí arriba, nosotros identificamos 125 episodios de consolidación fiscal. ¿Ok? Naturalmente, hay muchísimos más. Nosotros nos quedamos con 125, ¿por qué? Porque necesitamos que tengan datos de la composición del gasto. La data de composición de gasto es un poco más reciente en el tiempo, sobre todo para países en vía de desarrollo, con lo cual nos quita bastantes episodios de consolidación. ¿Okay? Entonces ahí básicamente identificados los episodios, vemos que la mayoría son episodios cortos, entre 1 o 2 años, ¿okay? En el panel izquierdo, y que la magnitud de esos episodios, lo que le llamamos la intensidad en términos del PBI, son episodios que van entre 1,5 punto y 5 puntos del PBI en su mayoría. Tenemos outliers, el ajuste griego, ¿okay? Algunos ajustes post-crisis del 2008-2009, pero básicamente esa es la caracterización general de los episodios que nosotros, de los 125 que nosotros identificamos. Una vez que identificamos los ajustes, lo que es importante dejar en claro acá es cómo medimos este efecto composición, que nosotros le vamos a llamar efecto protección a la inversión pública. ¿Okay? Entonces voy a estar hablando de una variable que nosotros le llamamos Public Investment Protection, PIP, ¿okay? Que va a estar definida de la siguiente manera. Vamos a mirar la proporción de la inversión pública respecto del gasto total, y el gasto total definido como consumo público versus más inversión pública. ¿Okay? Esto es importante porque esta métrica, cuando cae, sin ninguna duda la inversión pública está siendo penalizada. ¿Okay? Al menos en términos relativos. Puede ser que estén subiendo los dos componentes del gasto, porque estoy haciendo todo el ajuste por impuestos, pero la inversión está subiendo menos que el consumo público. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos garantiza esta métrica de inversión sobre gasto público total. ¿Cómo la vamos a medir? En términos de cómo ese ratio se mueve porcentualmente. ¿Okay? Entonces, si ese ratio aumenta, lo que vamos a estar diciendo es decir, bueno, en términos relativos la inversión está siendo protegida. Si ese ratio disminuye, la inversión está siendo penalizada.
¿Ok? Entonces lo que vamos a mirar es el cambio porcentual en ese ratio. ¿Ok? Ahí tenemos la distribución de los episodios y lo que pasa en este histograma. A la derecha de esa distribución tenemos episodios en los cuales la inversión pública como porcentaje del gasto total aumenta, y en el lado izquierdo tenemos la distribución de episodios donde se penaliza. ¿Okay? Les pido que recuerden el percentil 5 y el 95, en general, donde básicamente ahí estamos hablando de que la inversión, en el percentil 5, la inversión pública como porcentaje del gasto total cae 15%, 16,8%, pero pongamos 15 para acordarnos más fácil. Y del otro lado, en el percentil 95, aumenta 15%. ¿Ok? ¿Por qué les pido que tengamos esto en el radar? Porque estos van a ser los puntos en los cuales nosotros vamos a mirar esa heterogeneidad del efecto no condicionado. O sea, lo vamos a condicionar en esos dos puntos, después lo vamos a llevar para otro lado de la distribución, de modo tal de convencerlos de que esto no es arbitrario. Pero básicamente esta es nuestra métrica. Entonces, con estas dos métricas, primero déjenme pasar por una cuestión de estadística descriptiva para contarle algunos detalles más que creo que son interesantes. Ahí están los 125 episodios, tenemos 74 en los que se penaliza la inversión y 51 en los que no. Esto básicamente es más usual penalizar la inversión pública. ¿Okay? Y esto está bastante establecido en la literatura. Ahí tenemos que el ajuste promedio en el Cyclical Adjusting Primary Balance es de 4 puntos del PBI, en promedio. Si lo mido por el balance observado, que no lo usamos, pero solo para tener con referencia, tengo 3,5 puntos. En todas las consolidaciones fiscales, la recaudación aumenta, ¿okay? En promedio, ¿okay? 1,3, y los gastos se contraen. ¿Okay? Y ahí hay algo que es importante. Primero miren el 0,62, vamos a mirar el efecto en promedio. Digo, 0,62 del PBI en promedio cae el consumo público, y 0,43 en promedio cae la inversión pública. Cuando uno mira esto a la luz de que en promedio el consumo son 16 del PBI, y la inversión son 4 o 3 y pico del PBI en promedio, la contribución en el margen de la inversión en un ajuste es extremamente que la contribución del consumo. ¿Ok? El consumo público en promedio cae en ambos episodios, medio punto, 0,7 del PBI. La inversión pública, no. Cuando la penalizo, y cuando la protejo, la protejo. ¿Ok? Y el último dato que es una evidencia no condicionada, pero que puede ser interesante, es que miren la tasa, las últimas 4 filas, que son la tasa de crecimiento a 1 año, a 2 años, y a 3 años, y a 4 años del nivel de actividad. En aquellos episodios en los cuales la inversión pública es protegida, la tasa de crecimiento es 3,5%. Y donde no protejo, la tasa es 2,4%. ¿Okay? Y fíjense que esta diferencia es estadísticamente significativa, menos en un análisis no condicionado. ¿Ok? Entonces, la diferencia en el tratamiento de la inversión es estadísticamente significativa, y las diferencias en términos de crecimiento sugieren a priori, antes de irnos al análisis condicionado econométrico, la descriptiva nos dice algo. ¿Okay? Paso por la estrategia empírica un segundo y ya nos vamos a los resultados. O sea, acá lo que hacemos básicamente es usar una estrategia bastante estándar, ¿okay? Que es el Single Equation Approach de Jordan, o lo que se conoce como las proyecciones locales, digo, estimar una función de impulso-respuesta a través de un local projection. La variable dependiente nuestra va a ser la tasa de crecimiento del producto, ¿okay? En términos porcentuales. Y del lado derecho lo que vamos a tener es una serie de efectos fijos por tiempo y por país, o sea, por año y por país. Beta 1 lo que me va a medir es el efecto directo de la consolidación fiscal. Beta 2 me va a medir el efecto directo del manejo de la inversión pública durante el ciclo, durante el episodio de la consolidación. Y el coeficiente que nos importa a nosotros es beta 3. Interacción entre que estoy haciendo un ajuste y cómo se está aportando el Public Investment Protection. ¿Okay? Así que tengo un set de variables de control, muchas son rezagos de la propia variable para garantizar la dinámica del impulso-respuesta, y después vamos a incluir otras variables como el output gap, como el nivel de deuda, para ver que esto es robusto a controles. Pero déjenme solamente sugerirles que presten atención. Lo que nos importa a nosotros acá es el coeficiente beta 1 más el beta 2 condicionado a un cierto valor de PIB. ¿Okay? Para eso vamos a usar el método delta. ¿Okay?
Entonces, esa interacción es la que nos va a determinar el efecto condicionado en la composición del gasto de una consolidación fiscal. Vamos a los resultados, como le mostraba. El efecto no condicionado, y decíamos al inicio, es el que básicamente encuentra la literatura. Un 1% una consolidación fiscal de un 1% del PBI, ¿ok? Reduce en 0,4 en el impacto y 1 o 2 años después el nivel de actividad. ¿Ok? Esto lo que nos está diciendo es que la consolidación fiscal es contractiva. Digo, este es un gráfico que lo pueden ir a leer los papers de Guajardo, por ejemplo, y pueden encontrar el mismo gráfico. ¿Okay? Esto es un hecho estilizado bastante... Digo, noten que este es el coeficiente beta 1 de la regresión anterior. No tengo nada de composición acá. ¿Okay? Este es el efecto no condicional. ¿Okay? Entonces, este efecto no condicional, ahora lo voy a mirar condicionado en qué hago con la inversión pública durante la consolidación. Y esta es la figura o el efecto condicional. ¿Okay? Acá estoy en el año, 2 años posterior, si quieren vamos uno más. Digo, noten que cuando la inversión pública aumenta en relación al total de gasto o es protegida, una consolidación fiscal de un 1% me aumenta el producto en 0,9%. ¿Okay? Este punto que tengo por acá. Si yo, por el contrario, penalizo la inversión, el output me cae 0,7%. Déjenme que vuelva un segundo para tratar de que se entienda bien esta figura. Acá estamos mostrando el efecto condicionado. Y lo que no les dije es condicionado en dónde. En el percentil 5 y el 95 de la distribución que veíamos hoy. ¿Ok? Entonces, en este punto, en la función de impulso-respuesta verde, imagínense que la inversión está siendo penalizada en términos relativos al consumo público, está siendo aumentada, perdón, no penalizada, un 15%, y acá la estoy ajustando un 15%. ¿Ok? Entonces, ese efecto que yo veo en promedio contractivo es diferencial según yo proteja o penalice la inversión pública. ¿Ok? Perfectamente podría terminar digamos, una parte, este es el main result del paper, pero yo ahora tengo que convencer de varias cosas, de que esto es robusto, de que esto se cumple, pero esta es la figura que en cualquier blog sintético para leer y no tenemos tiempo es la que hay que mirar. ¿Ok? Entonces ahora, primero déjenme convencerlo de que si yo me voy a los percentiles más extremos, digo, a penalizaciones o protecciones más extremas, ¿ok? Percentil 1 y 99, acá estamos hablando de protecciones de 25%, 30% de ese ratio, el efecto obviamente se amplifica. Pero si voy a cosas más modestas, el efecto también se mantiene, ¿ok? Y acá estoy hablando de contracciones o penalizaciones o protecciones de 10% de ese ratio. ¿Okay? O sea que no es un tema de dónde yo estoy calibrando la función, ¿ok? Y acá lo que les voy a mostrar, que puede ser interesante, es decir, bueno, olvídense la dimensión de tiempo, que tenemos en el gráfico anterior y miremos la dimensión de toda la distribución de qué hacen los policy makers con la inversión durante los ajustes. ¿Ok? Nosotros lo que vemos, como veíamos anterior, es que en el primer año, en el impacto, un ajuste en el percentil 5 me disminuía la inversión en 0,7% del PIB. ¿Ok? Que es esta línea que tengo acá. Ese efecto se neutralizaba a medida que yo me muevo hacia la derecha, es decir, acá tengo toda la distribución del cambio en el PIB que mostrábamos hoy, ¿okay? Tienen ahí atrás el histograma que era el mismo que veíamos hoy, a medida que me muevo hacia la derecha en el eje horizontal, voy protegiendo la inversión. Cuando empiezo a proteger la inversión, ¿okay? Percentil 75, tengo un aumento relativo de la inversión del 4% en relación al consumo público, ese efecto se entra a neutralizar. ¿Ok? Si dejo correr un poquito el tiempo y analizo el mismo efecto en el mediano plazo, 3-4 años, lo que vemos es que ese efecto básicamente se amplifica. Proteger la inversión pública ya no solo me contrarresta la consolidación, sino que en el mediano plazo me genera un crecimiento en el nivel de actividad. ¿Okay? Que era lo que veíamos hoy. Acá lo vemos para toda la distribución para todos los gustos de protección o penalización de la inversión. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es el resultado condicionado. ¿Okay? No es lo mismo penalizar la inversión pública que protegerla durante un episodio de consolidación para nosotros. ¿Okay? Voy a pasar rápido, ustedes me creen, si tienen dudas, después la vemos, o paro en el que ustedes consideren. Robustness checks.
Primero, le ponemos controles a esto. ¿Okay? Vamos a poner el cambio en la dependencia poblacional, por si hay alguna dinámica demográfica en el tiempo que me afecte los balances fiscales. Si el ratio de deuda de PBI me afecta la relación. Esto también tiene el output gap en algún control. Esto tiene variaciones en el número de rezagos, quita de rezagos. Es súper robusto a controles adicionales de la regresión. Es súper robusto a definiciones, como le contaba hoy, alternativa del ajuste fiscal. Nosotros hablábamos de 2 puntos en un año, 1,5 puntos en 2 años. Bueno, ahora vamos a ir a una definición más extrema, que es la Alesina y Ardaña 2013, que dice, bueno, no, acá tiene que ser 2 años consecutivos, y por lo menos 2 años cada año. Digo, vamos a ir a una definición mucho más estricta que nos va a quitar un montón de episodios, porque los de un año no nos sirven más. Y ante otra definición de Fiscal Consolidation, nuestros resultados se mantienen. ¿Okay? Y acá hay varias en el paper alternativas. Pero lo que más importa acá es decir, bueno, acá vos tenés un problema de endogeneidad, vos estás corriendo una regresión al final del día entre el nivel de actividad y balance cíclico ajustado, eso es endógeno, digo, y eso te está generando una estimación inconsistente. Bueno, entonces lo que tenés que hacer ahí es decir, bueno, buscate un instrumento para los ajustes fiscales y instrumentame esta regresión y mostrame que aún controlando por endogeneidad esto se mantiene. Bueno, lo que hacemos ahí es ir a buscar este famoso instrumento de ajustes fiscales narrativos. Digo, hay bases de datos que lo publican, que lo pueden bajar de paper, donde básicamente se toman el trabajo los investigadores de analizar la génesis de cada ajuste. ¿Okay? Entonces, básicamente, el enfoque narrativo, la pregunta es decir, bueno, ahí o la estrategia, ahí dejo un poco la econometría, de los filtros, todo, y me pongo un poco más en la génesis del ajuste. Entonces digo, a ver, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál era el objetivo? Entonces, bueno, ahí buscan los artículos de los diarios, las declaraciones, las leyes, y dicen, bueno, este policymaker no estaba respondiendo al ciclo, sino que estaba con un objetivo más de largo plazo, estaba de crecimiento, de reducir el déficit. Digo, bueno, esto no es una respuesta al ciclo, no es endógeno. Este ajuste fiscal puede ser catalogado como narrativo, en caso contrario es endógeno y lo tengo que sacar de la muestra, digamos. ¿Ok? Entonces, acá lo que les muestro básicamente es una especie de relevancia o de first stage de estos instrumentos, de estos enfoques, de estos ajustes fiscales exógenos, y cómo se relacionan con los que nosotros tenemos. O sea, nosotros para tener un instrumento tenemos que ser exógeno, que el enfoque narrativo nos garantiza esa, pero tiene que ser relevante. ¿Okay? Acá vemos que básicamente el instrumento es relevante para explicar nuestra variable de consolidación, y acá lo que tenemos es el impulso-respuesta cuando nosotros ponemos esos enfoques narrativos en lugar de nuestra variable cíclica, la chassis primary balance. ¿Okay? Una vez que controlamos por endogeneity, el resultado anterior sigue valiendo. ¿Okay? El último chequeo de robustez hay un paper de Bamba que dice, bueno, mira, yo miro la distribución, la composición del gasto de otra forma, la miro como public investment versus public consumption. ¿Okay? Entonces, medimos de esa forma el ratio. A nuestro entender, este ratio es más ruidoso. ¿Okay? Y acá pueden estar, dado que pueden estar pasando muchas cosas, acá puede subir la inversión, puede caer el gasto, viceversa, uno más que otro, y este ratio es mucho más ruidoso que usamos nosotros. Pero bueno, lo pusimos ahí en las regresiones y vemos que el resultado usando la métrica de otros papers se mantiene. ¿Ok? Entonces, espero haberlos convencido de que el resultado es válido a varios martillazos, digamos. Y ahora déjenme contarles que extendiéndolos, estos resultados tienen cosas interesantes para contarnos. Si lo miramos para países industriales o países en vías de desarrollo, el resultado básicamente se cumple. ¿Okay? Proteger la inversión es válido para ambos tipos de países. Ahora, el stock de capital es súper importante también para ver estas heterogeneidades. ¿Okay? Y esto está atado al paper que hicimos con Alejandro y con Guillermo, que hoy hablábamos de eficiencia en gastar un peso de inversión, pero también el stock de capital es importante. Un peso de inversión rinde mucho más en países donde hay bajo stock de capital, por argumentos micro de productividad marginal del capital. ¿Ok? Entonces, fíjense en el panel izquierdo que si yo estoy haciendo esto en un país que tiene un alto stock de capital, el resultado no es necesariamente ya válido. Si bien me protege la caída, porque cuando penalizo la inversión estoy cayendo en la impulso respuesta azul, no me genera ese efecto expansivo que me genera cuando yo tengo bajo stock de capital.
¿Ok? Si bien ahí la diferencia no es estadísticamente significativa, pero digo, las dinámicas lucen ser distintas. El tipo de consolidación que hacemos al final del día tampoco parece ser un punto muy determinante. O sea, fíjense que proteger la inversión me genera efectos expansivos tanto si yo hago más por el lado de los impuestos que por el gasto, o viceversa. ¿Ok? Un puntito interesante ahí, si ustedes quieren, miren las líneas azules. Si ustedes miran la línea azul, si bien no son estadísticamente significativas, no lo dije, estos son intervalos de confianza al 90. ¿Okay? Si bien no son estadísticamente diferentes las líneas azules entre el panel A y el B, lo que vemos es que el perfil de las basadas en gasto es más benigno, son menos contractivas estas que las que tengo a la izquierda. ¿Okay? En esa línea de que son más dañinas, si ustedes quieren, las que se hacen por el lado de los impuestos. Y la otra extensión que hacemos, que también es súper importante y está relacionado, es condicionar esto en el nivel de eficiencia. ¿Okay? Ahí usamos una métrica de un paper que tiene Carola Pesino, con Martín Ardanaz, que hicieron eficiencia de la inversión pública utilizando los métodos de frontera, y la interactuamos con nuestra variable, y lo que nos dice básicamente es decir, si vos tenés baja eficiencia, todo lo que te conté no sirve. ¿Okay? Pero es todo lo que nos cuenta también Lipper en su paper de multiplier, todo lo que nos cuentan Ale y Guillermo en el otro paper. ¿Okay? Este argumento de que la inversión tiene efectos expansivos mucho más fuertes, vale si vos tenés alta eficiencia en la inversión pública. ¿Okay? Entonces, estas son las extensiones. Y termino con los mecanismos, ¿ok? Porque una pregunta que sí, bueno, como les decía al inicio, bueno, dado que encontraste el efecto distinto, ¿qué es lo que te explica que esto sea distinto? Acá lo que estamos haciendo es correr la misma regresión, pero estamos cambiando la variable dependiente. Ya no es más el nivel de actividad, sino que ahora voy a tener los agregados. ¿Ok? Vamos a tener la inversión privada, el consumo privado, ¿ok? Las exportaciones no te las voy a mostrar porque ahí no encontramos efecto diferencial, y algunas otras variables más. Entonces, lo primero que vemos es que la inversión privada responde mucho, o depende mucho cómo reacciona según lo que yo hago con la inversión pública. O sea que esta idea de Baxter-King, de sinergias entre lo público y lo privado, entre los multiplicadores, es importante. Si yo protejo la inversión pública, ¿okay? Proteger la inversión pública genera efectos, fíjense que se va de eje, digamos, de los ejes que teníamos anterior, digo, efectos expansivos mucho más altos, 3,6 en 3 años, ¿okay? Sobre la inversión privada. O sea, que hay spillovers, ¿okay? Positivos entre una y otro tipo de inversión público y privada. ¿Okay? En el consumo privado, que si yo penalizo la inversión pública se me contrae, la inversión pública me neutraliza esa caída en el consumo privado. ¿Ok? Y básicamente el argumento que tenemos detrás de esto es que básicamente hay efectos sobre el nivel de empleo de la economía. Fíjense que esto acá lo que estamos en la variable dependiente es la tasa de empleo de la economía. ¿Ok? Por eso la impulse response verde va por debajo. ¿Ok? Protección de la inversión en consolidaciones fiscales me hace caer en el mediano plazo la tasa de desempleo de la economía. Mientras si yo voy por el otro lado, la tasa de desempleo aumenta desde el momento del shock. ¿Ok? Y acá tenemos el otro efecto de canal, donde la variable dependiente ya no es ni ninguno de los agregados, ni la tasa de desempleo, sino la tasa de interés de los bonos de largo plazo. ¿Ok? Y esto lo que nos dice es que hay un efecto de confianza. La impulse response verde ahora va por debajo. ¿Okay? Un aumento, una consolidación fiscal que lleva a una protección de inversión pública me tiende a disminuir la tasa de financiamiento en el mediano y corto plazo. ¿Okay? Este argumento de que los inversores están dispuestos a financiarme si yo doy la señal de que el ajuste fiscal lo estoy haciendo de manera, digamos, más sostenible en el tiempo. ¿Okay? Entonces, el canal de las expectativas es otra de las explicaciones que tenemos nosotros junto con el de la inversión y el del empleo. Hasta aquí hemos llegado, así que las conclusiones, que medio tratan de cerrar lo que fue la presentación o lo que es la idea del paper, es decir, bueno, sabemos que las consolidaciones fiscales son contractivas. Ahora, ¿cómo manejo el gasto público importa? En nuestra visión, y lo que nosotros mostramos con un montón de chequeos de robustez es que guarda, porque si haces una fiscal consolidation y encima analizás la inversión, más contractiva todavía. ¿Okay?
En general, proteger la inversión te neutraliza ese efecto contractivo, y en el mediano y largo plazo, por sinergias o interacciones con la inversión privada, hasta podés tener una expansión relativamente pronto, ¿okay? En el nivel de actividad. Entonces, ahí hay con ciertos caveats, es decir, si vos tenés eficiencia y todo lo que vimos, eso funciona. Entonces, lo que nos lleva a esto es a pensar en tal vez mecanismos institucionales para abordar problemas de composición, y ahí obviamente la literatura está hablando mucho ahora de reglas fiscales, ¿okay? En un paper anterior con Alejandro, Martín y Edu, que está publicado en el GINF, nosotros lo que mostramos es que reglas fiscales diseñadas de cierta manera te protegen la inversión pública en consolidaciones fiscales, ¿okay? Básicamente reglas fiscales flexibles. Entonces ahí hay un instrumento que puede proteger la inversión en consolidaciones fiscales y que puede ser un instrumento para generar este tipo de efectos que estamos mostrando. Y ahí obviamente óptimo está entre comillas en el último bullet, pero bueno, creemos que estos resultados pueden informar o pueden dar alguna idea sobre cómo pensar episodios de consolidación que todos los países van a tener que encarar o ya están encarando post pandemia, que una vez que tengamos que volver a poner las posiciones fiscales en orden, digo, bueno, estas ideas al menos para contribuir a pensar cómo habría que hacer esa vuelta, creo que pueden ser informativos, ¿ok? Así que creo que acá corto, y bueno, muchas gracias y comentarios bienvenidos. Muy bien, Jorge, muy interesante muy interesante el documento, y ahora pues disparen al pianista, como se suele decir. Voy a dejar de compartir para verlos mejor. Sí. ¿Alguien que quiera arrancar? Alberto, estás muteado. ¿No? Yo tengo una pregunta, si no hay nadie, una de entrada, Vale. más que esto de ser moderador, poco moderado, no es bueno, pero tengo más que una pregunta, es una duda que me venía al hilo de la intervención, ¿no? Entiendo que estos son, en los países hay de todo tipo, hay países centralizados y descentralizados. Sí. Y estamos hablando de datos agregados del conjunto de las administraciones públicas. O sea, ¿no habéis probado a mirar si hay diferencia en función de los niveles de descentralización en estos casos? Digo porque dependiendo de las funciones que se descentralicen, en aquellos países en los que haya una descentralización fuerte de actividades que sean intensivas, por ejemplo, en inversión, pues las cosas pueden ser más complicadas, ¿no? En el sentido de que no es una autoridad la que toma la decisión de proteger o no proteger la inversión, sino que tienen que ser un conjunto de autoridades globales, ¿no? No sé si me entiendes. Perfectamente. No lo miramos, no lo consideramos, me parece un puntazo. Creo que es una muy buena observación y que puede tener en estas extensiones algún efecto eventualmente diferencial, digo, y se podría testear a relativamente bajo costo, porque es incluir una métrica de descentralización a la muestra, y creo que puede ser un buen punto. Así que sí, no lo hemos mirado ni considerado. ¿Okay? Buenísimo, gracias, Javier. Okay. Yo tengo una pregunta que ya se la hice a Jorge, pero de nuevo para socializarla. En realidad tiene dos partes. La primera es que yo había leído primero un trabajo en el que también Jorge participó, hecho por el banco, donde decían que lo más ineficiente dentro del gasto público era la inversión. Y ahora veo que es lo que estamos tratando de alentar en estos, como medida para que no caiga tanto el PBI en los procesos de consolidación fiscal. Creo que algo dijo Jorge al final sobre diferencias donde la inversión era eficiente o no eficiente, pero estaba muy al final y bueno, es lo que me había
provocado algún ruido cuando lo leí, sobre todo pensando en nuestros países, en la Bajato, acá en Argentina, los ministros de Obras Públicas que hemos tenido, etcétera, etcétera, donde la inversión realmente ha tenido muy mala performance. Y el segundo punto, medio al final, es este de reglas fiscales, que yo veo que está en casi todos los documentos y que privilegian la inversión. Y a mí lo que me preocupa es que la inversión, un peso de inversión hoy me genera un montón de gasto corriente en los años siguientes. Porque si hago un hospital hoy que es una inversión, después tengo que llenarlo, si hago un camino tengo que mantenerlo, etc. Entonces me parece que ahí esa receta de fomentar el gasto de inversión tiene que estar ponderada con la sustentabilidad a lo largo del tiempo. Esas son las dos preguntas. Bien, no lo he podido, lo hemos discutido varias veces, no lo he podido convencer a Alberto, así que voy a tratar de hacer otro intento. No, a ver, el punto de la eficiencia, sí, digo, ahí está, creo que vos estás hablando del libro, del día Sí. 2018, en el cual ahí hay, creo que está atacado en dos resultados. Digo, ahí está la parte que muestra Carola en sus capítulos sobre Carola Pesino, sobre la ineficiencia de los gastos educativos, de gastos en salud, toda esa parte. Y también está en la parte inicial, donde ahí cuando miramos los multiplicadores, que también está en el paper, background paper de eso, que es que el multiplicador, este cuento de que la inversión es buena, o sea, es dependiente en la eficiencia que vos hagas. Digo, a ver, estoy de acuerdo, y eso creo que lo hablamos varias veces. En Argentina, digo, no sé, si con un alto nivel de corrupción, de delays en la implementación de los proyectos, y eso, evidentemente, hay mucho para mejorar para que esta historia sea válida, digamos, no es venir y hacer inversión pública y se terminó. ¿Okay? Así que no, ese es un caveat, y de hecho la extensión está puesta ahí, porque la extensión de que no es lo mismo en un contexto o en otro es fundamental. Y el resto de la otra observación es que sí, digo, a ver, vos caminos en el día de mañana te generan costos de mantenimiento, pero bueno, lo que también podés pensar que vos ahí el costo-beneficio va a ser esos costos de mantenimiento versus los beneficios que te genera la sinergia con la inversión privada y el crecimiento, ¿ok? O sea, vos podés pensar que, digo, y es válido el punto, digo, yo puedo pensar en que yo hago una ruta y la tengo que mantener y me sale un Perú, y es todo costo, para ponerlo en el extremo, o puedo pensar que pongo una ruta y bueno, eso hace que tenga mejor acceso a ciertos puertos, que me aliente la inversión y la instalación de fábricas, que me sea más fácil exportar y que yo tenga efectos positivos por el lado del crecimiento que me sobrecompensen los costos de gasto corriente. Y eso, digo, al menos nosotros estamos más inclinados viendo la sinergia con la inversión privada, en que eso puede ser uno de los argumentos que expliquen la justificación para esto y para el diseño. Bueno, vos hablaste de las reglas, digo, para tratar de proteger esto, porque digo, a ver, nos hemos cansado de ver y en los datos lo ves, que siempre, y obviamente que la política económica juega, ¿no? O sea, es más fácil cortar una ruta que despedir empleados, eso ya lo sabemos hace años, eso es obvio. Pero digo, bueno, poner un poco más de luz en esta discusión creo que ahí es válida, pero digo, tu punto, Alberto, es válida. Yo creo, por lo que veo en los datos y lo que dan, digo, compro más que las sinergias positivas, la complementariedad entre inversión pública y privada me va por el lado que estoy viendo, me compensa los costos de gasto corriente que sigo. Yo queria fazer uma pergunta e comentário muito breve. Bom, primeiro, ressaltar a importância do trabalho de Jorge e eu diria que seria muito interessante disseminar esse trabalho acá no Brasil, onde a inversão pública praticamente desapareceu do cenário. É praticamente zero nos níveis atuais há mais de 2 décadas. Por efeito de regime fiscal que se deteriorou muito nos últimos anos, com a imposição de teto de gasto e modelo que trata despesas e receitas de uma forma totalmente inédita nos textos de finanças públicas. Receitas e despesas no Brasil são obrigatórias e discricionárias, algo que, obviamente, não existe. Obrigatório é tudo que está consolidado
ou no texto da Constituição ou em uma lei específica que garante direitos prioritários para determinados segmentos da população. Então, em Brasil, não se discute prioridade do gasto público há mais de 40 anos. Aí, a pergunta que eu queria fazer especificamente é a seguinte: você mencionou muito a importância de um regime de proteção da inversão, de um mecanismo de proteção da inversão. E a pergunta é: quais são os mecanismos mais eficientes de proteção da inversão? Você considera, por exemplo, que uma planificação de mediano prazo seria um instrumento importante para... ¿O qué otras medidas ustedes utilizaron en su trabajo? Bien. Bueno, diseminarlo, digo, ahí sería buenísimo. Cuanto más contribuya esto al debate en todos lados, creo que eso es mejor. A ver, siendo a la pregunta, que es los mecanismos, digo, ahí yo lo mencioné breve. La planificación puede ser, sin duda, uno. Nosotros en el paper anterior lo que miramos fue básicamente este enfoque de reglas fiscales. Que digo, a ver, es un mecanismo, es un instrumento que se está usando bastante, o que ha resurgido, que es cuestionado al mismo tiempo. Nosotros lo que vimos en ese momento es que reglas fiscales con cierto diseño ayudan a proteger la inversión, sobre todo en los ajustes. Porque acá el tema, ¿cuál era? Nosotros básicamente viene un ajuste, vos tenés que cumplir con una regla fiscal, con un target de gasto, y lo primero que agarrás es el gasto en inversión, lo destruís para que te dé el target, digamos, para que te dé el resultado. Y eso básicamente lo que veíamos nosotros era ¿por qué? Porque las reglas fiscales en general tenían un diseño rígido, ¿okay? No tenía grado de libertad el policymaker para, no sé, hacer algún tipo de combinación de gasto que le permita, bueno, o excluir algún ítem. Entonces, lo que vimos ahí es que si uno separa bajo ciertas, que el fondo tiene esa separación, digo, reglas fiscales que son más flexibles, en la cual usted le permita excluir al policymaker la inversión del cómputo del target, por ejemplo, o que tenga, como por ejemplo ahora la regla fiscal de Honduras, que tiene una especie de cláusula de escape, es decir, bueno, a ver, yo por un momento, con tal de no penalizar la inversión en este momento, me voy a escapar un poquito de la regla, pero con motivos fundados. Digo, acá en Argentina podemos dar evidencia de la famosa regla del 2004-2005 que después se empezaron a excluir discrecionalmente un montón de cosas. Pero digo, si está bien diseñada una regla fiscal con ciertos mecanismos de flexibilidad para el policymaker, ya sean cláusulas de escape, tratamiento amigable a la inversión o algún diseño inteligente, le pueden permitir que usted en una consolidación fiscal proteja esa inversión. Y ese es un mecanismo cierto, digo, y nosotros en el paper anterior lo probamos empíricamente, que si usted hace una consolidación fiscal con una regla fiscal rígida, que no le dé, la inversión pública se le va a caer cerca del 9%. Ahora, si usted le agrega esas características de flexibilidad, puede llegar a neutralizar la caída de la inversión pública durante una consolidación fiscal. Entonces, nosotros lo pusimos ahí porque es el mecanismo que más hemos estudiado y que más lo hemos probado, digamos, empíricamente. Digo, y con gusto los invito a ver, si quieren ver el paper que está publicado, digo, que también tiene eso. Digo, es un mecanismo cierto para lograr el mecanismo de protección durante una consolidación. Digo, esa podría ser una idea, pero a ver, obviamente, planificar y un montón de otras cosas son otros mecanismos válidos también. Sí, Juan Pablo. Sí, bueno, primero que nada, sí, felicitaciones y repito la buena oportunidad en la presentación. Un poco quería volver a lo que planteó Javier, que es el tema intergubernamental. En América Latina eso va a ser, a ver, parte de la descentralización en los países andinos fue, ¿no? Fue sobre todo descentralizar ingresos de recursos naturales no renovables, ¿no? IDH en Bolivia, canon minero en Perú, mismo el tema de regalías en Colombia, ¿no? De alguna manera. Y gran parte, si uno ve cómo está compuesto hoy
la inversión pública, gran parte se hace en los gobiernos subnacionales. O sea, se descentralizó en gran parte el gasto en infraestructura. O sea, hoy esos ingresos van a estar relativamente cuestionados dentro de muy poco. O sea, ¿no? La descarbonización, o sea, sobre todo en algunos casos, el caso de Bolivia, en el cual el gasto en infraestructura está parado en la recaudación del IDH. Lo que, y vos le ponés muchas esperanzas a las reglas fiscales. En términos intergubernamentales no es tan fácil, ¿no? Y la evaluación del éxito de las reglas fiscales es más mixto, ¿no? La experiencia de la región con las reglas fiscales no es tan contundente, me parece, como la que vos planteás. Entonces, mi pregunta es, bueno, ahí, ¿qué hacemos, no? Quizás, obviamente, excede el alcance del paper, pero vamos a tener ese problema. El problema se viene, vas a tener, de alguna manera, vas a tener impacto sobre el gasto en infraestructura. Bueno, eso es reglas fiscales, es otra manera. No lo sé, digo, es un poco Sí. la pregunta. Y gracias. No, a ver, comparto, digo, nosotros hemos mirado en algún momento en Argentina las reglas fiscales, bueno, la nacional, los intentos, digamos, y las que tienen las provincias que han adherido a su propia regla fiscal. Digo, a ver, ahí es un mundo, digo, por eso el punto tuyo y el punto de Javier me parece un puntazo, porque ahí es donde ya entramos a country specific. Digo, a ver, este resultado es válido para esta muestra. Digo, bueno, ahora cuando yo me empiezo a meter, digo, y lo hablábamos nosotros, perdón a la audiencia el sesgo argentino, digo, que nosotros tenemos, digo, a ver, cuando uno trae este resultado y lo pone acá en Argentina, dice, bueno, pará, flaco, porque todo esto que vos me estás diciendo acá tenemos que, no sé, empezar a pensar todo. Digo, la eficiencia no funciona, el tema de la descentralización es un lío, las provincias, digo, bueno, en la región debe pasar lo mismo. Digo, a ver, reglas fiscales yo como le decía Fernando, lo pienso como un tema que es un instrumento que está ahí cuestionado, como decía vos, Juan Pablo, digo, recontra cuestionado, digo, y donde tenés innumerables desafíos en ver cómo lo haces, digo, ya sea porque depende de un montón de ingresos, porque esos ingresos se van a acabar, o porque están mal diseñadas, o porque están afectadas por un montón de otros factores. Ahí creo que también hay un desafío, digo, no es que agarrar una regla fiscal flexible, ponés la Argentina, esto se terminó, digo. Me parece que, digo, es un instrumento dentro del menú que el policymaker tiene para tratar de proteger la inversión. Obviamente yo creo que ahí depende de cómo lo implementás, a ver, cómo es las características del país, ya sea a ver si es descentralizado o no mismo, si tenés heterogeneidades regionales como tenemos nosotros, un montón de cuestiones que te afectan la recaudación de las unidades, digamos, descentralizadas. Yo creo que ahí hay toda una discusión de cómo luego hacer la implementación. Digo, reglas fiscales es lo que uno ve en la región está implementando un montón, algunos con más éxito, otras con otras. Pero digo, si uno mira en términos generales también, muchas de las reglas fiscales de la región, digo, la peruana, la colombiana, la de Honduras, van yendo hacia esa dirección de decir, bueno, después si funcionan mejor o peor, digo, pero en la concepción o en la génesis, cuando empiezan a hacer la regla, ponen esa dimensión. De decir, bueno, a ver, esto es lo que Alejandro Izquierdo le llama las reglas de doble condición. Bueno, a ver, le ponemos un cap al gasto, pero no a cualquier precio, sino viendo si la inversión la considerás o no, y no penalizando este rubro y penalizando el otro, o cómo lo lográs. Entonces digo, ahí hay un instrumento, no quiere decir que sea el único, ni lejos creo que está de ser el mejor, pero digo, a ver, me parece que el desafío pasa como en todo por el diseño inteligente de la política. Digo, ahí tenés que ser inteligente de ver cómo funciona y cómo la diseñás de manera tal de que estos efectos no deseados o estos shocks que te pueden jugar en contra los puedas contrarrestar. Hola Jorge.
En primer lugar, muy buena Sí. el paper y la presentación, excelente, muy al momento y al timing, ¿no? Para estas discusiones de consolidación fiscal en toda la región y en todo el mundo, ¿no? Yo tengo, no sé si es una pregunta o una inquietud que tuve también del pasado, que son dos cosas. Uno, la demisión, el nivel y cómo medimos la inversión pública, normalmente asociado con medidas de inversiones en physical asset, o sea, en capital fijo, capital duro, digamos, ¿no? Entonces, la primera inquietud que yo tenía y que tengo es si medimos de una forma más amplia la inversión pública, incluyendo la inversión en capital humano. Y segundo, si no lo hicieron eso o no miraron ese aspecto, si por lo menos controlaron por el nivel de inversión en capital humano o el grado de capital humano de algún grupo de países, porque tal vez posiblemente haya una complementariedad entre niveles de capital humano alto y ajuste de la inversión en capital asset y viceversa. Entonces, esa inquietud o pregunta es, ¿cuál importante es o fue en toda esta muestra, y si la hicieron, la inversión en capital humano? Bien. La respuesta va a ser bastante decepcionante, porque en realidad no la consideramos, ¿ok? Nosotros básicamente acá estamos trabajando con la formación bruta de capital fijo, y no hemos considerado ninguno, o sea, digo, la definición, no hemos considerado otro tipo de definiciones, como decís, en capital humano o de inversión, que obviamente son súper relevantes, y pueden generar, como vos bien contás, algún mecanismo o alguna explicación de estos resultados. O sea, nosotros no lo tenemos en el paper y no lo medimos. He visto algún trabajo, creo que también de Carola y coautores, que tratan de hacer un esfuerzo para medir otros tipos de inversión que no sea la inversión en física, digamos, fierros, digamos, o capital, para ponerlo así. Ahí sería ideal por ahí considerar esas métricas en otro análisis. Lo que yo recuerdo haber visto ahí, que también tenés todo un desafío metodológico bastante importante. Digo, en todo lado hay problemas de medición. Digo, vos cuando medís la inversión decís, bueno, el de vengado, se hizo la ruta, no, vos agarrás la edad, o sea, toda la historia. Acá tenés también otra métrica, o sea, yo lo que he visto de los papers de Carola es que también medir inversión en capital humano, y bueno, y esa mide eficiencia, pero es un challenge. Después, bueno, obviamente, es como medir eficiencia en el data envelope análisis ahí. O sea, uno puede creer más o menos, pero es una métrica y es un esfuerzo, digamos, econométrico, digo. Pero con una buena métrica creo que se podría explorar a ver qué pasa si esos ajustes dados. A ver, sería una especie, nosotros tenemos el del stock de capital, que capaz, el del nivel del stock, que capaz que es algo que está más establecido, pero digo, podría ser algo, una extensión, mirarlo por el nivel de capital, o condicionarlo por el nivel de capital humano. El challenge ahí es armar una buena métrica de qué es, cómo me dice el stock de capital humano o cómo me dice la inversión en capital humano. ¿Okay? No sé, digo, acá de vuelta, vuelvo a Argentina, cómo me dice inversión en capital humano en Argentina. Porque digo, gasto educativo acá es un montón, por ejemplo, y no sé cómo habría que ser muy ocurrente, digo, para limpiar todo eso, digamos, y ver cuánto efectivamente es, digo. Pero bueno, es un muy buen punto. O sea, mi inquietud es fundamentalmente el impacto que puede tener en el mediano y largo plazo en crecimiento si estás castigando muy fuerte a inversiones de capital humano. Sí, yo entiendo el challenge de medición, y eso es un ejercicio difícil, pero mi inquietud siempre fue, bueno, o sea, sí, ajustamos
inversión pública en fierros, como dijiste vos, pero ¿no será peor si ajustamos en el mediano y largo plazo inversión en capital humano? Esa es la inquietud, y entiendo el challenge de la medición. Y más aún hoy en día, donde la inversión en capital humano, en informática, en todas las cosas nuevas, que en los países nuestros, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, hay un rezago altísimo. Y si encima de eso, de ese rezago, se cortan aún más esas inversiones, me parecería que tendría un efecto en el mediano y largo plazo en la reducción o en la falta del crecimiento, un resultado importante y interesante para explorar para definiciones de política, ¿no? Completamente. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. ¿Más preguntas? Bueno, pues parece que ha salido indemne de un nuevo de un nuevo encierro, Muy bueno. como se No, suele decir. Por lo tanto, buenísimos nada. los comentarios a todos. La verdad que no, muy buena la reflexión y los comentarios, digo, ahí, el de descentralización que hicieron ahí con Juan Pablo y vos, me parece que es un punto súper, lo veo como que puede ser una dimensión, y la misma de Vicente. El de Vicente es un poco más complicado porque, digo, complicado en el sentido de lo que hablábamos de cómo medir todo eso, pero digo, son dos dimensiones que aportan. Y bueno, después lo de la instrumentación, digo, esto es lo que creo que está el desafío de cómo bajar todo esto después a la práctica, y por ahí un poco lo que decía Juan Pablo, ¿no? Encontrarse en los países con las problemáticas de los países y implementar esto y los instrumentos que decía Fernando, de bueno, las reglas o la planificación para que esto que funcione de manera adecuada. Bueno, ahí hay un flor de desafío. Así que bueno, por mi parte agradecerles un montón, súper útiles los comentarios y gracias por la invitación, y para mí es un placer. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Aplauso. Eso, gracias. Y nada, simplemente recordaros a los socios de número, los que no sois ya, no sé qué estáis esperando para haceros, que mañana tenemos la asamblea de la asociación, y continuaremos con el mes próximo con nuestras actividades. En principio tenemos pensado hacer algo sobre vivienda. No está todavía sin cerrar, pero ese es el plan para este mes. O sea que muchas gracias a todos y Buenísimo. y hasta mañana entonces. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Un abrazo para todos, mucha suerte. Un saludo. Gracias, Jorge. Saludos Abrazo a grandes a todos. todos. Un abrazo grande. Felicitaciones, Jorge, muy bueno. Muchas gracias, por- Vicente. Un abrazo.